Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al taller de capacitación ministerial para todo el ambiente ministerial. Nos estamos enfocando en la parte pastoral para que todos estemos conectados con ello. Les quiero pedir el favor, para dar inicio, que abramos la Biblia en Juan, capítulo número 10. Juan, capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, perdón, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Señor Jesús, hoy te damos gracias por permitirnos reunir nuevamente esta noche. Te pido que bendigas cada congregación que se ha formado, Señor, a causa de tu nombre. La iglesia Palabra Viva, Señor, la iglesia Viva, la iglesia de Villa María, la iglesia Piedras Vivas, eh, la iglesia donde está pastoreando Efrén, la iglesia Piedra Viva, Señor. Ayuda a cada congregación, por favor, cada iglesia que se está formando en este momento de forma virtual, cada grupo de estudio que se está llevando a cabo de forma remota, mejor, Señor, que se está llevando a cabo por el Internet. Por favor, da sabiduría a cada persona que está pastoreando con tu palabra, que sea haciéndolo con amor, con dedicación, aprendiendo de ti, pero también con carácter para poder hacer frente al enemigo cuando quiere malversar tu palabra, cuando quiere dañar esa voz que es tuya, cuando quiere confundirnos. Por favor, ayúdanos por favor en el nombre de Jesús. Ayúdanos para que ninguno de nosotros coloquemos nuestro carácter antes que tu palabra. Tu carácter es el que debe dominar nuestro carácter y nuestras palabras. De esa forma demostraremos que somos tus siervos, si hacemos tu voluntad y no la nuestra. Te damos gracias por este tiempo, por favor bendícelo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muy bien. En esta sesión vamos a comenzar con una parte muy chévere. Bueno, creo que chévere. Vamos a disfrutarlo ahora mismo. Les voy a compartir la presentación que tenemos. Bueno, esto es lo que hemos trabajado. Todavía no lo hemos terminado de trabajar. Sencillamente estoy haciendo aquí remembranza. Hemos trabajado las etapas previas a la exégesis y las etapas previas que hemos visto son
para hacer un buen corte de perícopa o un buen corte en las porciones bíblicas. Entonces identificamos las introducciones, las inclusiones, el vocabulario característico, las indicaciones geográficas o cronológicas, las fiestas litúrgicas o fiestas religiosas, las transiciones que hay entre una porción y otra porción, los pasajes puente y palabras gancho. Hace 8 días hablamos algunos tips para los pastores que se deben capacitar, que si se capacitan hacen triunfar la iglesia, que los pastores tienen sus propias luchas, pero también tienen las luchas que son propias de la iglesia. Y que el pastor, pues, sin inspiración solo genera pérdidas. Y cuando hablamos de inspiración es que el pastor debe ser aquel que está guiado por Dios. A esa inspiración nos referimos. No nos estamos refiriendo a una inspiración poética o romántica, sino a una inspiración a partir de la palabra, a partir de la comunión con Dios, a partir de la oración, a partir de esa íntima guianza de Dios para con Él. Porque nosotros daremos, pues, de lo que tenemos. Luego hablamos acerca de que el pastor debe ser honesto y entender que se edifica con el tiempo. El pastor no debe pensar que nosotros vamos a edificar la iglesia de un momento para otro. Esto es algo que se construye cada día muriendo un poco más. Dimos esos tips para tenerlos en cuenta como pastores. Vamos a irlo desarrollando poco a poco en el transcurso del semestre, cada punto de ellos. También después hicimos un ejercicio muy sencillo a partir de una porción bíblica. Bien, hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a trabajar con algo que es, en la vida diaria lo hacemos, pero no es evidente, no somos conscientes de ello. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que todas las palabras tienen un significado. Todas las palabras tienen un significado. Por ejemplo, voy a preguntar y usted me va a decir lo que se le ocurre apenas escuche la palabra que le diga. Adriana. Señor. Muy bien. Adriana, te voy a dar una palabra y tú me dices en qué piensas cuando escuchas esa palabra. Reloj. Tiempo. Tiempo. Listo, muy bien. ¿Pensarías en algo más? Accesorio. Muy bien, muy bien, muy bien. Pregunto a Consuelo. Gracias, Adriana. Señor. Consuelo, la palabra es saco. Pienso en frío. Frío, muy bien. Consuelo, ahora no. Don Guillermo. Aló. Listo, don Guillermo. Don Guillermo, ¿su merced relacionaría una paleta con qué? Con frío. Con frío, muy bien. Ahora, Juan David, ¿tú le hallas una relación a la paleta y al saco? No. No, ¿cierto? Pero en el pensamiento de Consuelo, saco le hizo pensar en frío y don Guillermo le hizo pensar la paleta en frío también. Y cada cosa es porque al pensar en esa palabra, esas palabras nos llevaron a socializarlas con algo que hemos experimentado, con algo que hemos vivido, con un entorno. Entonces, por ejemplo, yo te voy a dar unas palabras, Juan David, y tú me vas a decir con qué lo asocias. Te voy a dar 4 palabras y tú con las 4 tienes que decirme algo. Entonces, muy bien. Las palabras son las siguientes: chimenea, sillón, crespos y ventana. Ok, yo estaba sentado en el sillón junto a la chimenea arreglándome los crespos mientras miraba por la ventana. Bueno, muy bien. Quiere decir que tú armaste todo un contorno. Lo que yo estaba describiendo era el contorno que veo en mi pantalla cuando te veo a ti. Veo una chimenea, veo unos crespos, veo una ventana y veo un sillón, ¿sí? Iba a decir que un oso o un esto, pero es que no sé qué es lo que se ve atrás. Pero bueno. Entonces, para todos,
lo que quiero dar a entender es que las palabras y el grupo de las palabras nos hacen pensar a nosotros en algunas cosas. Bueno, hay personas que están conectadas por YouTube, que porque no les llegó el link, pero deben de recordar que es con el mismo link que nos conectamos, o sea, el mismo link de siempre, y así va a ser siempre. Entonces, pendientes allí del ID. Muy bien. Entonces, estábamos en esta porción. Esta fue la porción que trabajamos hace 8 días, en donde identificamos algunas palabras importantes. Esas palabras nos dieron un ámbito, un campo semántico, se llama eso. La fuerza que tienen las palabras, la carga o el significado que tienen las palabras se le llama, es la parte semántica. Y cuando varias palabras forman un concepto o forman un significado, pues esas palabras, a eso se le llama un campo semántico. Entonces vuelvo y explico. Cada palabra tiene un significado. Por ejemplo, para Consuelo, la palabra saco significó protección contra el frío. Eso significó para ella en ese momento que respondió. Para don Guillermo, cuando le dije paleta, él pensó también en frío. O sea, para él la palabra paleta significa un algo o algo que se come que es muy frío. Pero la reunión de varias palabras que arman un concepto significa un campo semántico. Eso fue lo que trabajamos hace 8 días. Vimos fue varias palabras que estaban reunidas y que reunidas formaban un concepto en nuestra mente. Ahora bien, el valor que tienen las palabras es su significado. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve conocer el significado de las palabras? No sirve de nada una palabra sin significado. Por ejemplo, si yo le dijera a alguien, ¿qué significa en hebreo ir? ¿Qué significa en hebreo ir? Pues no, si no se conoce lo que significa eso que estoy pronunciando, pues no transmite nada. No transmite, no mueve nada, pero ir significa ciudad. Entonces ya la próxima vez que usted escuche en hebreo ir, entonces usted ya sabe a qué se está haciendo referencia, a ciudad. No sirve de nada cuando se utilizan palabras que las demás personas no conocen. Pasa a veces en las predicaciones cuando el predicador utiliza palabras que la gente no conoce. ¿Eso qué hace? Hace que el mensaje se pierda. Y aunque las palabras tienen un significado para el que está dando el mensaje, iba a decir que es obvio, pero realmente no. A veces los que estamos dando el mensaje no lo hacemos tan obvio. ¿Cuál es el personaje importante al momento de dar un mensaje? Francisco, ¿cuál es el personaje importante al momento de dar un mensaje? El que está hablando. El que está hablando. Ok. ¿Cuál es el personaje más importante cuando se está dando un mensaje, Michael? Buenas noches. ¿La persona que recibe el mensaje? Claro, el propósito de un mensaje es que llegue a un lugar. Claro, también puede ser que Francisco está pensando en que el emisor es el más importante porque es quien está dando el mensaje. Pero ¿quién forma el emisor? O sea, usted se formará como emisor, olviden esa palabra, usted se formará como el que da el mensaje si le presta atención a la gente que le está dando el mensaje. Por eso nosotros encontramos una forma, un estilo en cada evangelio, un estilo en Mateo, un estilo en Marcos, un estilo en Lucas, un estilo en Juan. Por eso encontramos un estilo en las cartas de Pablo, un estilo en las cartas de Pedro, un estilo en los escritos de Juan. Son estilos, ¿por qué? Porque detrás de ese estilo hay unos destinatarios, hay unos oyentes. Y cuando usted está hablando, usted tiene que tener en cuenta a las personas que lo están escuchando. A veces al predicador se le olvida eso y tiene varias opciones. Una es incapaz de igualar el lenguaje al público. Dos, no es que sea incapaz, sino que sencillamente no quiere. Es decir, que ignora al público. Luego eso daría a entender que lo que quiere es simplemente ser escuchado y lo que pasa es que nunca habla, pero en ese momento está aprovechando la oportunidad para hablar mucho.
¿sí? Y 3, no conoce al público. Y pueden haber más opciones, pero esas son las que se me ocurren en este momento. Entonces, cuando nosotros tenemos el significado de las palabras, debemos aprender a entregar los mensajes con las palabras adecuadas. Por ejemplo, cuando uno ha leído más de 10 veces la Biblia Reina Valera, uno comienza a hablar Reina Valeriense, ¿sí? Entonces uno no dice, oiga, es que nosotros debemos orar, sino que comenzamos a decir, la iglesia ha de orar, ¿sí? Porque la Reina Valera casi siempre utiliza el verbo haber en todas sus diferentes conjugaciones como auxiliar. Entonces, hemos de reunirnos, en vez de decir, oiga, nos vemos mañana. Sí, más fácil la vaina, ya. Pero hemos de reunirnos el día de mañana. Y claro, eso suena elegante y suena muy, muy culto, pero pues para la gente a veces le va a sonar como rarito, ¿no? Como venga, ¿por qué no me habla más sencillo? ¿Qué habrá querido hacer? Y nosotros debemos facilitar el lenguaje, sin irnos al otro extremo, ¿no? ¿Cuál es el otro extremo? Bueno, partida de Chabacane, nos vemos mañana. No, tampoco nos vamos a ir al otro extremo, sino que vamos a tener siempre la medida de lo que vamos a hablar. Entonces, hasta aquí, ¿qué les he querido transmitir? Las palabras tienen significado y debemos aprender a utilizar muy bien ese significado. Por ejemplo, si usted está en un grupo de estudio en donde no es conveniente utilizar la palabra remisión o transgresión o expiación, pues busque las palabras sinónimas que le ayuden a explicar la enseñanza. Por ejemplo, usted en vez de decir remisión, puede decirle a la gente, y Dios quitó la culpa. Ya. ¿Sí? Eso es. Que nosotros podamos encontrar, si usted está explicando acerca de cuál era la autoridad que tenía el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, no necesita decir, es que este ángel era el ángel plenipotenciario. No, no necesita decir eso. Usted simplemente dice, este ángel tenía todas las facultades dadas por Dios, se acabó el rollo. Ah, pero ¿qué es facultad? Es que para mí facultad es una línea en la universidad. Ah, bueno, tenía toda la autoridad, o sea, podía hacer lo que quisiera bajo el dominio que Dios le había dado. Ya, no tenía límites, Dios le dio toda la autoridad. Ah, bueno, listo, ya se acabó. Que nosotros podamos transmitir con palabras sencillas, eso hace parte del pastorado. Desde que me desconecté se me quedó el rojo en la cara, es que se me nota el... Bueno, presentación. Entonces, ¿cuál es el valor de las palabras? Pues que tienen un significado. Ahora bien, por ejemplo, estas palabras, Michael, ¿estás con Yesenia? No, señor, está ¿No? acá, pero acaba de subir. Dios la tenga en su gloria. Bueno, Pastora Rocío. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Hola, Pastora Rocío. Una pregunta, cuando tú ves esas 4 palabras, corona, trono, cetro, autoridad, ¿en qué piensas? Entonces, como que corona, trono, centro. No sé, en una palabra tiene toda la autoridad. Que tiene toda la... Si yo te dijera, cierra los ojos y piensa en una corona, en un trono, en un cetro y autoridad. Un rey. Un rey. Vamos a ver si yo soy aquí mago. ¡Wow! Sí, era un rey. Mire que sí. Era un rey, claro, ahí está. La corona, el cetro, la corona, el trono y autoridad. Muy bien. Eso es un campo semántico. Quiere decir que, aunque las palabras son diferentes, al reunirlas, generan una idea en nuestra cabeza, generan una idea en nuestro pensamiento. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir con otro ejemplo. A ver. José. Señor, buenas noches a todos. Hola, José. ¿En qué piensas con estas 3 palabras? Piedra, tumba y ropas. En la resurrección de Jesucristo. Yo sé lo que tú estás pensando. ¡Oh, sí! Miren que sí. Ah, bueno. Esto es una prueba de que las palabras conforman un campo semántico.
¿Sí? Entonces, perdón. Entonces me emocioné con la enseñanza y mi esposa también está dando otra enseñanza, perdón. Entonces, claro, las palabras conforman todo un campo semántico. Fijémonos que eso mismo nosotros deberíamos hacer cuando leemos un texto bíblico, cuando leemos una porción. Allí hay unas palabras que nos están indicando hacia dónde está apuntando el mensaje. ¿Vieron cómo fue fácil con esas 4 palabras que hizo, por ejemplo, Rocío y con las 3 palabras que hizo José? Para eso es que nosotros cuando cogemos un texto bíblico seleccionamos cuáles son las palabras claves. Para eso, ¿cuáles son las palabras claves? Para entender hacia dónde va el mensaje. Quiere decir que si nosotros viéramos un texto bíblico en el cual sale la palabra corona, cetro, autoridad y trono, aunque no tuviese la palabra rey, lo que nos está empujando es, está hablando de un rey. Listo, muy bien. Y si viésemos otra porción de la Biblia en donde sale piedra, ¿cuál era la otra, José? Tumba Ropa. y ropas, pues lo que está hablando es de resurrección. Entonces, de esa forma, nosotros debemos comenzar como a codificar nuestra mente en cómo leer la Biblia. Esas palabras especiales que comienzan a brillar, a destacarse en las lecturas, son las que nos van a llevar hacia un objetivo. Ahora bien, nosotros estamos hablando del significado de una palabra. Entonces, cuando ese grupo de palabras nos dan un significado, eso se llama un campo semántico, es decir, un grupo de palabras que se relacionan en un determinado momento. En un determinado momento. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, esto es una formulita muy sencilla para poder encontrar a qué se refiere un texto. Pero lo primero que usted debe tener en su cabeza es el poder de las palabras. Pero escúcheme, no estoy hablando de que la palabra tiene poder, el Señor reprenda esas palabras que usted acaba de decir. No, 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 no. Sino cuando digo que las palabras tienen poder, es que tienen el poder de transmitir información valiosa. Por eso nosotros debemos volvernos expertos, bueno, entre comillas, en cómo entregarlas. Constantemente estamos aprendiendo a compartir la palabra del Señor. Cómo entregarla más sencillo, cómo entregarla más fácil para las personas que nos están escuchando. Por ejemplo, una palabra que aprendí el semestre pasado y me encantó fue la palabra, ahora se me olvidó, significa fobia a la pobreza. Y ahora se me olvidó. Aporofobia. Bueno, aporofobia, gracias. Y hice un video, aporofobia, hice un video y resulta que las palabras cuando existen nos ayudan a señalar algo. Por ejemplo, antes no se podía señalar la fobia a los pobres. Entonces, cuando esta señora de España, es una filósofa en España, ella creó esa palabra, ahora se puede señalar, usted es aporofóbico. Ya con esa sola palabra, ¿qué le está diciendo? Usted le tiene temor a los pobres. ¿Sí? Entonces, ahora hay un significado para la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos darle a las personas. Palabras que ellos ya tienen un significado en ellos. Entonces, con esas palabras, yo las uso para poderles transmitir el evangelio. Ahora, pasemos a una palabra que es bien especial. La palabra pastor. Pastor. Y para entender la palabra pastor, entonces, le pregunto a Oscar. Oscar, ¿qué hace un pastor? Cuida las ovejas. ¿Señor? Cuida las ovejas, las alimenta, están pendientes de ellas. Bueno, muy bien. Ahora vamos a darle clic a esas respuestas que dio Oscar y vamos a ver qué hace un pastor. Entonces, Luz Estela, ¿qué más hace un pastor? Por ejemplo, indaguemos, cuida las ovejas. ¿Qué significa que cuida las ovejas? Que ve que estén bien, que estén bien alimentadas, que no haya algún peligro al lado de ellas.
o Ok, cerca a ellas. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Priscila, ¿qué más hace un pastor? Las guía, porque creo que ellas no saben mucho dónde está el camino para encontrar que si el agua y el pasto, entonces él las lleva a comer y a tomar agua, dependiendo de la zona. Y también las cura. Está También las pendiente que cura. si se fracturan una patica o les sale alguna enfermedad, eh, en- la lana está mala o algo, ve como los síntomas para ver qué le pasa a la ovejita. Entonces las cura. Muy bien, muy bien. Claro, allí ya comenzamos a ahondar, ¿no? A ver, vamos a seguir ahondando. Edgar, el pastor alimenta a las ovejas. Háblanos de eso. Claro, una aclaración para todos los que también están conectados por YouTube. Ninguno, hasta donde yo sé, ninguno de los que estamos acá tenemos ovejas reales. Estamos asumiendo lo que hemos aprendido. Nosotros creo que la mayoría somos citadinos, por lo menos yo soy un citadino. Yo en mi vida he pastoreado una oveja en el campo. En mi vida, nunca, no sé. Yo lo que sé es pura teoría y televisión, Discovery Channel y esas cosas, nada más. Entonces, Edgar, por favor, cuéntanos. Bueno, según la palabra, porque también, pues soy parte de Soachuno, pero no hay ovejas por acá. Pero sí veía unas personas que hacían el pastoreo, los llevan a pastos buenos, inclusive pues les hacen, pues en este lugar, les hacen cercas para que ellas rumeen bien el pasto y terminen bien y después la pasan a otro pasto, les dan de beber. Entonces la comida es esencial y también la vacunación de ellos. Ah, bueno, la vacunación. Allí ya involucraste otro. O sea que también hay enemigos. Cuando uno habla de vacunas, porque hay unos enemigos de qué tipo, Edgar. Bacterianos, hay de enfermedades, de virus, hay de plagas inclusive, de piojos, hay muchas cosas que atacan no solamente, por decirlo así, lo visible, sino también en cuanto a la salud y Muy bien. en cuanto a los virus, depende del área y la zona donde ellas estén viviendo. ¿Y qué Por la amenazas hay? lana también, por la lana, porque también puede dañarse la piel de ellas, los cascos de las paticas cuando se llenan mucho de barro y quedan piedras dentro de ellas. Entonces eso es un cuidado bastante delicado. Si esa persona que yo veía tenía como 10 ovejitas y él estaba cuidándole los ojos, los oídos, la parte de donde van las partes íntimas también porque habían garrapatas y en la lana se podía dañar la lana, se puede dañar la ovejita. Entonces también hay muchas cosas en cuanto al cuidado de un animalito. Bueno, muy bien. ¿Y qué elementos externos amenazan una oveja, Francisco? Parásitos y, bueno, las fieras. Bueno, también no sé, creo que el clima fuerte también a ellos les afecta. Ok. Y las fieras, ¿no? Dijiste que las fieras, ¿cierto? Las Sí, bestias. las fieras, las bestias. Ok. Y Bueno, bueno, muy bien. parásitos, moscas, todo esto hace que Muy perjudique el bien. estado O sea físico que de ya nos ellas. dimos cuenta que no era tan simple el decir, no, pues las cuida, las alimenta y les da de comer. Perdón, las alimenta, las cuida y, ¿qué fue lo otro? Y las guía. No, no, no. Hablemos un poquito de la guianza. La guianza de una... ¿Alguien aquí ha tenido cercana esa experiencia a pastorear ovejas? ¿Ninguno? ¿Todos somos una manada de citadinos? Qué burguesía, Dios mío. Bueno, pero digamos que una de las cosas que ocurre con el pastor, claro, nosotros, como la mayoría hemos estado aquí cerca de la sabana de Bogotá, uno normalmente ve que las ovejas están en el plano y ya. O sea, como es sabana, pues todo es plano, los pastizales son planos y todo eso. Pero en otras regiones del mundo, como por ejemplo Francia, en los Alpes franceses, ellos llevan a las ovejas a través de las montañas. ¿Será que el pastor, eh, será que el pastor se las lleva a las montañas sin conocer la montaña? ¿Qué creen ustedes?
No, ¿cierto? El pastor tiene la responsabilidad, o bueno, perdón, un pastor responsable conocerá primero el camino para después sí llevar las ovejas. Porque imagínense llegar por allá a una montaña después de 2 días y, ay, no, por aquí no era, volvámonos. No, una calamidad sería eso. Bueno, entonces ya nos hemos dado cuenta que ser pastor no es cualquier cosa. De hecho, alguna vez vi un documental en donde los pastores de la parte de Siria o Asiria, no me acuerdo cuál de los dos, estaban decidiendo, sus hijos estaban optando por no seguir la herencia de sus bisabuelos, abuelos y padres. O sea, ellos no querían ser pastores porque decían, no, si esa profesión paga poquito y todo ese trabajo que hay que hacer, no, déjeme así. Un pastor se aleja de su casa por días, por semanas, por meses, en esas regiones, ¿no? Acá tienen la casita ahí al lado del pastor. Ahora, quiere decir que quien porta el pastor, mire todo lo que construimos alrededor de la palabra pastor. O sea, de ahora en adelante cuando usted diga pastor no le va a sonar igual, después de haber mencionado todas esas responsabilidades que tiene el pastor. Quiere decir que quien porta ese título debe hacer honor a ese nombre. Por ejemplo, Marcela. Marcela, ¿tú eres mamá? Sí. Buenas noches. Buenas noches, Marcela. ¿Tú eres mamá? Sí, señor. De dos Ok, o sea que tú tienes unas personas que te dicen, hola mamá, buenas noches mamá. Mamá, ¿para dónde vas, cierto? Bueno, entonces pregunta, ¿tú debes honrar ese nombre? ¿O simplemente que te digan así ya te hace mamá? No, son mis obras las que me hacen mamá. Lo que yo hago, lo que invierto, todo. Muy bien, muy bien. Esto nos enseña que no es el título el que hace a la persona, sino que la persona llevará un título, y perdón que utilice la palabra título, etiqueta o nombre, como ustedes le quieren llamar, la denominación, es por sus obras, como lo acabo de decir Marcela. Por ejemplo, Juan David, ¿tú eres buen chef o buen músico? Ambas. Oh, por Dios. Buen Bueno. músico, buen músico. Muy bien, Creo. buen músico. Ok, ¿y por qué? ¿Cómo sabes que eres buen músico? Porque la gente me lo dice, porque pues yo estudio una carrera precisamente para poder serlo y porque yo mato mucho de mi tiempo, de mis recursos, de todo para poder ser un buen músico. Y si tú mataras mucho tiempo estudiando y estudiando y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, ¿ya serías un buen músico? No, no porque es importante la práctica. Bueno, muy bien. Entonces, gracias Juan David. O sea que nosotros viendo acerca de lo que significa la palabra pastor, significa que el pastor no se hace porque diga, ay, yo quiero ser pastor, sino que el pastor lleva unas acciones que lo hacen ver pastor. O sea, usted no llega a Zipaquirá y se mete a una finca y apenas entra a la finca y dice, yo ya soy pastor de ovejas. No, no es así de fácil. Usted tendrá que ir a donde las ovejas y aprender cómo se pastorean las ovejas. Ahora, ¿qué busca el pastor de unas ovejas? ¿Qué busca el pastor? Por ejemplo, hagamos un ejemplo muy sencillo. Yamile, si a ti te contrataran para administrar una granja de pollos, ¿sí? Un corral esa granja tiene muchos corrales de pollos. ¿Qué crees que esperan de ti? Me contratan para, pues, que no se mueran los pollos, que crezcan en el tiempo que esperan, que estén cortitos, y si hay pollas, pues me imagino que pongan y que haya buena producción y cuidarlas, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. A las pollas normalmente cuando ponen huevos les llaman gallinas, pero bueno, muy bien. Entonces... No, porque ahora lo sacan muy chiquitos, o sea, ponen huevos. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, claro, entonces ahora imaginémonos que la dueña de esa granja, imaginemos que la dueña de esa granja es Marta Mera. Entonces, Marta, supón que tú llegas a la granja y la granja, pues, tú entras y... Marta, ¿estás ahí? Sí, señor. Ok, entonces, imagínate que tú llegas
y Yamile te dice, mira la granja, y la granja está muy bonita, está pintada, la paja de los corrales está súper bien arreglada. No, eso es una machera de granja, pero tú llegas y todos los pollos están muertos. ¿Tú qué le dirías? Pues que no hizo el trabajo que se estaba esperando, porque por más que estuviera todo bonito, lo importante era que se hubieran reproducido los pollitos y se hubieran podido comercializar y eso nos trajera utilidades y bueno, eso. Así Bueno, que entiendo bien. Y nos trajeron que eso se pudiera comercializar, claro, para eso se montó la granja. Luego lo que tú estás diciendo es que lo más importante de la granja no es la granja, sino que es los animales, los pollos. los animales. Es decir, la granja se construyó por causa de los animales. A Yamile se le contrató por causa de los animales. Entonces, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que busca el pastor o qué es lo que debería buscar el pastor? Pues primero que haya sobrevivencia y segundo, que aumente el rebaño. Entonces, Consuelo, por favor, lee Juan capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Muy bien. Si nosotros estamos llevando la palabra y el Señor nos da, dice acá mismo en la versión Reina Valera, dice, esta alegoría utilizó Jesús para enseñar acerca de su relación entre él y la iglesia, pero resulta que el Señor también nos ha demandado a nosotros esa misma responsabilidad. Entonces, Michael, si Dios lo ha puesto a uno a pastorear las ovejas, según esos dos versículos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Debe sentir como propias las ovejas. Detengámonos ahí un momento. Debe sentir como propias las ovejas. ¿Qué más significa eso? Debe tener como esa empatía con las ovejas, ese cuidado por ellas. Ajá. ¿Y por qué dices que debe sentir como si fueran propias? ¿Luego no son propias? No son propias. O sea, pues es que hay como algo que nosotros sabemos y es que pues el pastor es el Señor Jesús, pero aquí lo veo por lo que dice que como no son propias, el asalariado lo que hace se va. Entonces, al menos uno debería tener ese sentimiento pues para estar con ellas, ¿no? Para no irse, sino cuidarlas. Bueno, muy bien. Entonces, si tú ves que en la iglesia se está metiendo una enseñanza que va a dañar o está dañando la iglesia, ¿qué deberías hacer tú, Michael Celis, qué deberías hacer? Denunciar, o sea, como informar, denunciar con la palabra que lo que se está diciendo no es correcto, por cuidado de nosotros como ovejas. Ok, y si tú estás viendo que también desde afuera están atacando a la iglesia para lastimarla, entiéndame que no estoy hablando o sea, estoy hablando meramente de dañar a la iglesia, o sea, dañar la iglesia literalmente, de destruirla, no estoy hablando de persecución como tal, sino de que la quieren dañar, la quieren destruir, quieren malograr la obra. ¿Qué deberías hacer, Michael? Según el 12, no debo huir, o sea, no debo huir sino debo defender. Ahora, imagínense que aquí están colocando el ejemplo de un lobo. Nosotros algunos hemos salido hasta corriendo por un Bill Pincher que nos ladre y salimos corriendo, pero acá están colocando a un lobo de ejemplo. O sea, yo tampoco he estado bueno, sí he estado al frente de un lobo, pero a través de una ventana en un zoológico.
Pero un lobo es agresivo, o sea, un lobo es un animal salvaje, es un animal que no va a tener compasión de usted, es un animal que va a querer destruirlo a usted. Y aquí está diciendo que van a haber lobos que quieren destruir la iglesia. Mas también debemos de saber que hay lobos dentro de la iglesia vestidos de oveja. Así que la labor pastoral es también tener el carácter para hacerle frente a esta gente. Mire, usted puede ser el pastor más tierno y más amoroso y todo eso, pero al momento de ver al lobo, ahí se conoce al pastor. Al momento de ver al lobo, ahí se conoce al pastor. Porque también puede ser al contrario, que es un pastor que es templado, firme y todo eso, pero cuando ve el lobo, sale chillando. Es más, ni siquiera ha llegado el lobo, sino que apenas lo olfateó, salió chillando. No, pues ese pastor es un asalariado, porque el buen pastor ama las ovejas. Y como dice Michael, sí, el pastor es Jesús, pero la labor la está encomendando a usted. Ahora, entonces nosotros debemos velar porque la iglesia sobreviva. ¿Cómo sobrevive? Con la buena palabra. Ya vimos las demás características de que les da buen alimento, les da buena bebida, y pues nosotros sabemos que todo eso es la palabra del Señor. Así que nosotros debemos esforzarnos por darles buena bebida. ¿Se está dando cuenta que la palabra pastor tiene un peso, tiene una carga, tiene una responsabilidad implícita? No es como esos señores o señoras que simplemente quieren que les nombren pastor, pero es para que les den la mejor silla, para que cuando hay comida dentro de la iglesia les den el doble plato. No, no es para eso. Es para dar la vida por la amada del Señor. Entonces el pastor debe velar porque la iglesia sobreviva. A cada uno de ustedes, las iglesias que Dios le permita a usted fundar, conformar o fortalecer, es para que duren para siempre. No es para que sean iglesia de un momentico, sino que ustedes, que cada uno de nosotros nos esforcemos porque las iglesias permanezcan para siempre. Es decir, que las personas que hayan recibido la palabra sean pastoreadas, sean discipuladas de tal forma que, mire, si la palabra que recibieron es fuerte y el fundamento que colocamos es Cristo Jesús, van a permanecer. Pero si colocamos otro fundamento, cuando venga el momento del fuego, todo se echará a perder. Así que entiende que aunque Marta, cuando llegue el Señor, tenga la granja muy bonita, coloreada, si encuentra el Señor los pollos muertos, pues le va a decir, Marta, ¿qué hizo? No, pero mira, la paja está nueva, yo invertí todos los recursos en esa paja tan bonita y compré una pintura, mira tan bonita la pintura. Es más, la pintura es contra los gorgojos, no se comen la madera. Sí, pero yo necesitaba, era pollos. ¿Qué pasó con los pollos? Entonces vamos al otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Pues el otro punto es que la labor que busca el pastor también es que aumentar el rebaño. El pastor debe estar concentrado en aumentar el rebaño. Y vuelvo y hago la misma acotación de hace 8 días. No es que ahora estamos pensando en números. No, mire, por favor, quítese eso de su cabeza. Pero mire que Marta nomás le puse el ejemplo de los pollos y ella estaba pensando en que lo normal que era, que se multipliquen los pollos. Eso es lo normal. O sea, eso es lo normal. Y si eso lo pensamos para lo natural, ¿cuánto más no lo vamos a pensar para lo espiritual? Que haya más gente salva, que más gente se prepare para llevar la palabra. Vamos a leer, pues yo no encontré lastimosamente, sé que debe haber un versículo que hable acerca de ello, pues encontré uno de Jacob, pero no me gustó. Me parecería que nos llevaba muy allá. Pero bueno, lo voy a contar antes de leer Mateo y Juan. Resulta que está Jacob con su suegro, Labán, y le dice, mira que Dios te ha prosperado y te ha bendecido desde que yo estoy al frente. Cuando yo llegué tenías pocas ovejas, ahora tienes muchas. O sea que, ¿qué es lo normal? Lo normal es que uno cuando está al frente de un rey, el rey se multiplique. Eso es lo normal. Entonces ahora leamos por favor Mateo capítulo número 28, versículo 19. El que lo encuentre, por favor, léalo.
tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Imaginen que Jesús está diciendo, vayan y hagan discípulos. Ese es su mandato. Claro, yo sé que esto es de toda la iglesia, pero estamos hablando en la labor del pastor como tal. Es decir, a ver, a una oveja, ya no sé cómo se le dice a la oveja macho, no sé si le diga ovejo, no sé realmente, pues si ya me le dijo pollos y pollas, pues por pronto podemos decir ovejo y ovejas, ¿no? Bueno. Cordero, cordero. Gracias, cordero, gracias, don Guillermo. Pero es que creo que el cordero es el pequeñito. Pero bueno, hablemos, la oveja macho y la oveja hembra, para que me entiendan, uno no tiene que decirles, oiga, búsquense para reproducirse. No, ellos ya saben que, o sea, eso es algo que ya está en ellos. ¿Ese ejemplo cuál es? Toda la iglesia estamos llamados a llevar la palabra y que más personas crean en el Señor. Pero la persona que está ejerciendo esa labor pastoral vela porque las ovejas tengan el mejor alimento, las mejores vacunas, la mejor agua. ¿Para qué? Para que su reproducción sea más sana y para que se reproduzcan de manera eficiente y de la manera más fuerte posible. Eso es lo que debemos buscar. Es decir, sí, esta responsabilidad de toda la iglesia, yo sé, pero si usted va a aportar esa responsabilidad como pastor, pues por favor, usted debe entender que ya no está dentro del mismo conjunto de personas que están predicando, sino que usted tiene unas responsabilidades adicionales y debe asumirlas. Y esa es su responsabilidad. Que cuando el Señor regrese usted pueda rendirle cuentas, porque al que más se le da, más se le exige. Carnero, dice Edgar, que se le dice. Entonces, usted debe asumir esa responsabilidad. Sí, toda la iglesia tenemos el ministerio de la palabra, eso está perfecto, pero usted que está llevando a cabo esa responsabilidad pastoral, tiene que entender que tiene que asumir otras responsabilidades adicionales. Y eso no lo hace superior, eso hace que usted sea ahora doblemente servidor. Doblemente servidor. Entonces, si usted es el pastor de un redil, usted no tiene que ponerse a arreglar la cerca, a pintarla. Si ya hay cerca y la cerca funciona, perfecto. ¿Con esto a qué voy? Usted dentro de su labor pastoral no se enrede en otras cosas que no son la labor pastoral. Por ejemplo, en la iglesia hay diferentes servicios. Está el servicio de mujeres, el servicio de los hombres, el servicio de parejas, el servicio de la escuela dominical, está el servicio de las parejas, del adulto mayor, no sé si se me escapa algún otro. Bueno, están esos servicios, de los jóvenes, están esos servicios. Pero no nos podemos dejar enredar en que, por ejemplo, suceda como en algún momento vi, que estamos en mujeres, entonces, ¿qué hacemos para, bueno, esto lo vi no acá en la iglesia, ¿no? Lo vi en otro lugar, ¿qué hacemos para que las mujeres estén mejor de belleza? Y entonces les dieron una charla de cosméticos, de cómo estar más bonitas, y utilizaron el pasaje bíblico donde dice que él le ha permitido a su esposa que se vina de lino limpio y resplandeciente. No. Y que si vamos a pastorear a los jóvenes, entonces, venga, ¿cómo hacemos para sugerirles? Se ponen a encerrarse, entonces, ¿cómo hacemos para decirle qué música y qué música no escuchar? No, hay que llevarlos a la palabra para que ellos tengan ¿qué? Buen discernimiento. Y en las parejas, ¿qué es lo mejor que hay que hablarles? A partir de la palabra, para que tengan los hombres y las mujeres ¿qué? Buen discernimiento. No nos podemos dejar enredar embelleciendo la granja, no, necesitamos es cuidar ¿qué? Las ovejas del Señor. Y las ovejas del Señor se van a cuidar es teniendo buenos pastos y buena agua. Miren, el Señor Jesucristo, cuando nunca vemos en los relatos de la Biblia que Jesús diga, Pedro, esas sandalias están muy feas. ¿Qué le pasa, hermano? ¿No es que usted anda conmigo? Hazme un favor, va y se las lava y venga. No, Jesús nunca habló de eso. Jesús no se enredó hablando del momento político contra los romanos. Jesús se dedicó a dar la palabra. La palabra. La palabra, eso es lo más importante. La palabra.
Y la palabra los va a fundamentar la iglesia, y la iglesia va a ser fuerte. Y aunque las ovejas estén pasando por un valle de sombras y de muerte, y aunque haya neblina, y aunque haya lluvia, y aunque pasen por el desierto, si comieron bien, van a ser más fuertes. ¿Cuál es el deseo del Señor? Mire cuál es el deseo del Señor. Cosas que el pastor no busca. Pues miren esa foto tan desagradable que me encontré. Es de una noticia en donde un pastor de ovejas estaba dejando morir, tenía un redil de 200 ovejas. No sé cuántas se le habrán muerto, ahí solamente se ven vivas 3. Y ahí se ven los huesos de las demás ovejas. Y murieron por hambre y por sed. Y pues obviamente lo demandaron al hombre y todo eso. ¿Qué es lo que el pastor no busca? Pues no busca que las ovejas sean lobos, no busca que las ovejas estén desnutridas, no busca que las ovejas mueran. ¿Alguien quiere leer, por favor, Juan 6:39? Pastor, yo tengo una pregunta antes de... Dale, por favor, Yamila. Es que pues tengo una duda, que estábamos leyendo en el texto de Juan, y nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice que vayamos por las naciones y hagamos, Mateo, hagamos discípulos. Pero si, por ejemplo, bueno, uno va predicando, está enseñándole a las personas quedaron muy poquitas personas que realmente creían y que lo siguieran. Perdóname, Entonces, es que se te congeló la imagen. Te escuchamos, bueno, yo te escuché hasta Mateo 28. Id a todas las naciones a ser discípulos. ya, ahora sí, ya. Sí. Es que me genera una duda, es que allí nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos, y pues la idea al pastorear es hacer discípulos, pero pues nosotros sabemos que no todas las personas van a creer, y que por más pastoreo que se les haga, pues no sé si de pronto es que ahí es falla del pastor, o porque pues uno se pone a ver Jesús, todas las personas que lo seguían, Jesús hacía señales, él pues tenía la palabra, y pues personas que definitivamente no fueron discípulos. Entonces pues mi pregunta va ahí como esas personas, ¿qué? O sea, ¿hasta qué punto? O sea, uno llega, le sigue pastoreando, pero ellos no son considerados discípulos, ellos son considerados, porque me imagino que en todas las iglesias siempre hay eso. No en todas las iglesias, en la iglesia. Pues sí, perdón, en la iglesia. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso, ¿qué hacemos? Ellos son discípulos, ¿qué hacemos con esas ovejas? ¿O no serían ovejas? Tú misma lo respondiste. ¿Qué es lo primero que no debemos hacer? Pues a nosotros nos mandaron a clasificar las personas. O sea, yo no veo ningún mandato que diga, oiga, usted desecha a este o no, o ame más a este, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Jesucristo, él simplemente predicó, y si te das cuenta, en varios momentos, la misma palabra que recibieron los 12, la recibieron un montón de gente. Por ejemplo, Matías, que fue elegido para reemplazar a Judas, porque dicen, necesitamos escoger a uno que haya estado desde el bautismo hasta la resurrección. O sea que el hombre fue uno de esos discípulos que mantuvieron fieles, ¿cierto? Hasta ahí. Pero el Señor Jesucristo le predicó a todos. Sin embargo, dentro de ellos, muchos después, seguramente muchos estuvieron después gritando, crucifíquele, 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 porque le tuvieron más miedo a los sacerdotes que a Dios. Pero valiéndome de las palabras del Señor Jesucristo, resulta que él contó una parábola en donde dijo, Señor, mira que vino el enemigo y sembró cizaña dentro del sembrado. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos la cizaña? ¿Qué dijo Jesucristo en la parábola? No, que la dejara crecer juntamente pues con el trigo, y que al final pues separaría, porque al final, cortan, podrían estar dañando pues la cosecha. Exacto. Entonces, cuidado con dañar más bien la cosecha. Tú simplemente haz la tarea con todo amor y toda dedicación, que al final de los tiempos, dice la palabra, Él enviará a sus ángeles para que seguen a un lado el trigo y al otro lado la cizaña. Y habrá gente dentro de la cizaña que dirá, Señor, pero por las plazas yo predicaba acerca de ti, yo profeticé, hablé en lenguas, me paraba espiritualmente en la cabeza y no se me partían las pestañas. Bueno, todas esas cosas dirán, y el Señor les dirá, no los conozco.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Cuidar las ovejas. Ya, cuidar las ovejas. Claro, si evidentemente tú ves que una oveja está golpeando a otra oveja, tienes que ponerle cuidados a ese individuo. Iba a decir otra palabra, pero no. A ese individuo. Entonces, no, tú tienes que ponerle cuidado a ese individuo. No debes permitirlo. ¿Sí? De hecho, me hiciste acordar la tarea para de hoy en 8. La tarea para hoy en 8 es que lean el capítulo número 18 de la cartilla de usos y costumbres. En este momento la estoy colocando en el chat, así que ahí la pueden descargar. No sé si los que se están conectando por celular la pueden descargar, pero ahí la estoy colocando. Sé que la mayoría ya la tiene, pero ahí la coloco. Usos y costumbres, capítulo número 18. Lo van a leer. ¿De qué trata el capítulo? De la labor pastoril, ¿sí? No se ponga a leerla ahorita. Después de que terminemos la sesión, porfa, la lee. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando? ¿Que usted mate las ovejas? No, Dios no está esperando que usted mate las ovejas. Dios está esperando que usted las deje morir de hambre. No, no está esperando eso. Él está esperando que usted, que ha decidido recibir esa responsabilidad como pastor, las pastoree con su vida. No, pero yo no debo dar la vida porque la vida la dio el Señor Jesucristo. Claro que sí, eso es verdad. Pero si Él es nuestro maestro y nosotros seguimos su voluntad y su ejemplo, pues hemos de pastorear la iglesia con su vida. Bien. ¿Qué pregunta tienes, Yamile? No, Yamile no, Adriana. No es una pregunta, es más bien un aporte, que eso que está comentando Yamile me parece bien importante, porque a veces uno quiere realmente deshacerse de una serie de personas que son molestas dentro de los grupos que se arman, pero el Señor es el que va a separar las ovejas de los cabritos, no nosotros. Entonces, si nosotros llegamos a meternos en ese oficio, nos estaríamos metiendo en un problema serio, porque ese es el trabajo de Él. Él dijo que cuando viniera va a separar a las ovejas de los cabritos y es cuando Él venga, no somos nosotros. Y yo creo que a veces hasta tenemos que tener cuidado de sentir en nuestro corazón, fulano es un cabrito o el otro, porque no podemos ni siquiera juzgar a las personas que están cerca de nosotros. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Adriana. Nosotros tenemos una responsabilidad, ya le doy la palabra, pastora Jackie. Nosotros tenemos una responsabilidad y para ello les voy a llevar a Segunda de Pedro capítulo 2. Hasta este momento, ¿qué es lo que podemos concluir? Miren, lo que más protege la iglesia que es darles una buena palabra. Incluso en Juan capítulo 10, Jesucristo dice que las ovejas, cuando viene el extraño, ¿qué hacen? No se van hacia él, no se dejan engañar, sino que se apartan. Así que si la iglesia se deja engañar por una voz que no es la de Jesús, es porque los que están llevando la palabra están haciendo una mala labor. Entonces nosotros debemos responderle a Dios por eso. ¿Toda la iglesia? Sí, toda la iglesia. Pero las personas que estamos llevando esa labor de pastorear a la iglesia con la palabra, pues si ven que sale ese verbo auxiliar, hemos de hacerlo para poder llevar a las personas siempre a la voz de Jesús. Por eso no nos esforzamos por hablar tonterías, sino por llevarlos siempre al Señor Jesucristo. Segunda de Pedro dice así: segunda carta de Pedro capítulo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, Pedro ya está denunciando que van a haber falsos maestros y que algunos se dejarán engañar y que algunos serán apartados de la verdad y que incluso por causa de ellos será blasfemada la palabra del Señor Jesucristo, del mismo Señor Jesucristo. Pastora Jackie. Bueno, algo también que es parte pues del pastoreo es aprender a conocer las ovejas, y la misma palabra que le damos, que le enseñamos, el mismo alimento nos va a dar la medida de ese conocimiento de las ovejas, de cómo están recibiendo el alimento y si lo pueden digerir. Y algo que el pastor hace es cuidar de ese pasto, que realmente ellas estén comiendo algo fresco. El pasto seco en las ovejas creo que las enferma, es un pasto seco, es un pasto sin vida, que lo que hace es hacerle daño. Cuando yo no doy el alimento como está en la palabra y lo que la oveja necesita, tengo no solo la responsabilidad de ese alimento, sino soy culpable de poderlas enfermar y matar. Entonces es muy importante el conocer las ovejas, y la palabra me da esa medida, lo que yo misma estoy enseñando, lo que yo misma estoy haciendo y la forma en que las estoy cuidando me está dando la medida, poder conocerlas, llegar a ellas y saber en qué momento están enfermas, saber cómo prestarles. Alguien decía que las cura. Y busca pues el remedio eficaz. ¿Por qué? Porque yo la conozco. Si yo no doy una palabra que es, no la voy a conocer, y quiere decir que no me importa. Cuando yo doy la palabra que es, que la oveja necesita, quiere decir que la oveja me importa. Aunque no son mías, son del Señor, pero me importan, me las dieron a cargo, y es como cuando te dan un hijo. O sea, no lo has parido, pero te lo dieron al cuidado, pues antes de más importancia aún por la responsabilidad tan grande que tiene. Gracias, pastora Jackie. Hay dos cosas que quiero destacar de lo que su merced dijo. El pastor conoce las ovejas, por ejemplo. En el caso de la iglesia, es una iglesia numerosa, pues yo he venido conociendo a algunas personas allí en Puente Largo, pero como no las conozco a todas, e incluso creo que conozco algunas, entonces normalmente yo le consulto al pastor Diego, venga, y esta persona, ¿por qué? Porque él las conoce, él ha tenido más trato con ellas. Hay algunas con las que yo he tenido trato y yo digo, bueno, no, ya puedo tomar un criterio a partir de ellas, de compartir con ellas. Es decir, el pastor no se hace acostado durmiendo, se hace pastoreando. El ingeniero no se hace acostado durmiendo, se hace haciendo ingeniería. El panadero no se hace con teoría, se hace haciendo pan. Y uno en el diario vivir comenzará a aprender de todas estas, pues de cada oficio. Y en este caso estamos hablando de un oficio, llevar la palabra. En los grupos de estudio, cada administrador de grupo de estudio conoce su grupo de estudio, ¿sí? Por eso, no sé si, bueno, a mí sí me ha pasado que a veces uno tiene un grupo de estudio y alguien viene y da una opinión sobre alguien del grupo de estudio y dice, pero ¿viste qué opinión va a dar si yo he estado 6 meses con estas personas y este ya llegó y las... No tiene el conocimiento, no conoce las ovejas. Entonces nosotros somos los que estamos allí con las ovejas. Y también darles un buen alimento. Y quiero recalcar esto, vamos a Juan. Estaba buscando el texto y no lo alcancé a buscar mientras hablaba la pastora Jackie. Ya lo encontré. Juan capítulo 4, versículo 31. Por favor, léelo, Consuelo. Del triste, luz del desterrado, vida de mi vida. A ver, Consuelo. Sí, Juan 4, 31 dice. En adelante, por favor. Bueno, listo. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros,
¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hasta ahí. Entonces Jesucristo está dejando claro que cuál es su alimento. ¿Cuál es el alimento de Cristo, Consu? Hacer la voluntad del Padre. Muy bien. ¿Tú eres una con Cristo? Sí, Señor. ¿Cuál es tu alimento? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Miren, el mejor ejemplo de pastor es Jesús. El mejor ejemplo de oveja es Jesús. Porque Jesús se dejó pastorear por el Padre. La vara y el cayado del Padre fueron la palabra y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo. Bueno, allí no nos vamos a poner a discutir en eso. Pero Él es el mejor ejemplo. Y Jesús asumió su responsabilidad como oveja, dejándose guiar por el pastor. Y Jesús asumió su responsabilidad como pastor, guiando a las ovejas. Y nos sigue guiando hasta el día de hoy. Que Él sea nuestro pastor, pero que nosotros en esa labor seamos los que podemos darlo a conocer. Así que, bueno, vamos a dejar otra tarea para de hoy en 8. Leer el capítulo, no, ya son como, no, yo no creo que sean muchas tareas, no. Capítulo número 18, leerlo, no tiene que hacer nada más, léalo, ¿sí? Que usted pueda hablar de él fluidamente, no que diga, espere, leo, no, sino que usted pueda leer de él fluidamente, léelo. Y para de hoy en 8, por favor, leer el Evangelio de Juan desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 12. Es decir, leer los 12 primeros capítulos del Evangelio de Juan y leer el capítulo 18 del libro Usos y Costumbres. ¿Bien? Libro Usos y... Ojalá usted no sea de esos que dice, ay, yo verdad que leí Juan hace como 3 meses, ya hice la tarea. No, por favor, yo espero que usted no sea de esos, yo espero que no sea de esos. Bien, bueno, se nos fue el tiempo, no importa porque me parece que pudimos abordar este tiempo, además que tuve un problema ahí de conexión, entonces pues nada que hacer. Quisiera que alguien concluyera los puntos que tratamos. ¿No? Ok. Jackie, por favor. Luego Yamile, que levantó la mano. Entonces, Jackie, luego Yamile y listo. Bueno, los puntos que yo anoté, que entendí, espero haber entendido bien, que el significado de las palabras son muy importantes y nosotros debemos tenerla muy en cuenta en el momento del mensaje. Porque si yo tengo claro el significado de las palabras y su concepto, su carga semántica, de la misma forma voy a poder transmitir un mensaje claro, sencillo, pues para el oyente. Por eso vemos los diferentes evangelios y Pablo, como ellos tienen diferente, por decir, estilo. Son diferentes estilos porque los destinatarios son diferentes. Entonces, cuando entendemos eso, podemos entender más clara la palabra. Cada vez que leemos un texto, vemos una porción y miramos las palabras que son claves, eso nos lleva hacia dónde va el mensaje o cuál es el propósito del mensaje, hacia dónde nos está guiando. Debemos aprender a utilizar, debemos aprender a utilizar el significado de estas palabras, transmitir el mensaje con un vocabulario sencillo y que las palabras conforman un campo semántico, o sea, lo que significa y a dónde puedo llegar. Hablamos del tema del pastor, cómo los diferentes, pues no los diferentes roles, sino realmente las características del pastor, su responsabilidad y qué debe hacer, que es alimentarlas, cuidarlas, vacunarlas, ¿no? Que es cuidarlas de esos animales y bichos. Voy a ir haciendo las dos cosas, a nivel físico y pues a nivel de nosotros como ese llamado pastoral. Que no solo debemos aprender a conocerlas, a pastorearlas. ¿En qué forma? En
en llevarlas no solamente a que ellas sobrevivan, sino que se multipliquen. O sea, no es solamente cuidarlas, sino ver que ellas también se multipliquen, el alimento que se les da, el agua que se les da cuando están enfermas, y lo hacemos a través de la palabra. Saber que aunque las ovejas son del Señor, pero nosotros tenemos que estar al cuidado de eso. Juan 10, 12 al 13, cuando dice del pastor asalariado, es el ladrón, es el que salta, dice ahí por la reja, y que cuando ve venir al lobo, pues obviamente huye, porque no las hace suyas. Y aunque sabemos quién es el pastor de las ovejas, son nuestra responsabilidad y debemos tomarlas como nuestras en el cuidado, en el alimento que ellas deben tener. Un alimento que es fresco y que realmente muy de la palabra. Hacerle frente al lobo. Nosotros sabemos que tenemos un llamado y ya no podemos pensar en nosotros o en nuestras prioridades. O sea, nuestra prioridad es a donde Dios nos llamó a hacer con esas ovejas y qué estamos haciendo con ellas. No solo ellas nos tienen que conocer, sino ellas nos conocen. Ya cuando estamos hablando del Señor Jesús, obviamente deben conocer al Señor Jesús. ¿Quién las lleva a que conozcan al Señor Jesús? Yo. Si yo les estoy dando ese alimento, ellas tienen que conocer al Señor Jesús. Entonces, si yo estoy dando una buena palabra y llega la falsa doctrina y llega la falsa enseñanza y llega el falso maestro, no van a correr, van a poder discernir, van a poder echarse atrás y decir, no, espere, eso no es la palabra que hemos aprendido. Y pues la idea es que se sobreviva, se multiplique, dar la vida. Y la labor que busca el pastor es, pero es que escribí ya, el baño querer, no, pues que la idea es que busquemos que más almas lleguen al Señor. O sea, el propósito y el oficio del pastor es para que crezca la iglesia en forma numérica, no es para beneficio propio o pensando en sí mismo, en su ego o en su nombre. No, el querer tener una iglesia que vaya creciendo es por la necesidad que hay de salvación, es porque las almas nos deben importar. Es porque las almas nos deben de interesar, es porque las almas deben ser nuestra carga, por decirlo en esa forma, como el Señor que tuvo compasión con los perdidos. Entonces, para que una iglesia se multiplique, yo tengo que pensar es en ellos, no en mí. Y la multiplicación tiene, si realmente lleguen más almas, es por la salvación. Y por último, pues fue el mandato que dejó el Señor Jesús, no solo a toda la iglesia, sino a cada uno de nosotros de hacer discípulos. Yamilia hablaba de las personas, bueno, de pronto no lo entendí muy bien, pero las personas que llegan a la iglesia, no todas son esas ovejas como mansas que tenemos nosotros como el concepto, que se dejan pastorear o se dejan enseñar o se dejan guiar. Vienen también personas muy difíciles donde solo tú tienes o puedes orar y que el Señor sea a través del Espíritu Santo y de la palabra haciendo la obra en ellas, y siempre vas a encontrar oposición del uno o del otro, siempre la va a haber, pero lo importante es entender de que pues la iglesia es del Señor, la obra es del Señor, estamos dando la vida, estamos dando lo mejor, y que pues el Señor se va a encargar a final de cuentas de cada una de ellas, pero hacer lo mejor que nosotros podamos, porque esa es la responsabilidad que nos dejó el Señor. El pastor no busca pues lo suyo propio, no debe buscar lo suyo propio, sino todo es ser en favor de las ovejas del Señor, en favor de la iglesia del Señor. Ok, gracias, pastora Jackie, muchas gracias. Hay algo que dijiste y es que las ovejas nos conocerán. Pues realmente lo que necesitamos es que conozcan a Jesús, ¿sí? Que conozcan a Jesús. Ahora, si han de conocer algo de nosotros, es que reconozcan que somos iguales a ellos. O sea, que nosotros no tenemos nada de que sentirnos superiores. Somos los que servimos. Él vino a servir, no a ser servido, y ese mismo ejemplo tomamos nosotros. Nos conocen en el aspecto de qué estamos presentando nosotros de Jesús.
O Ok, sea, si nosotros les presentamos a Jesús, deben conocer eso de nosotros, no conocernos a nosotros como personas, sino que estamos presentando de Jesús nosotros. ah, Entonces, de súper, pronto súper, no. súper. Sí. Y ese punto, si, presentándolo así como lo acabaste de decir, será muy importante porque en el caso que nosotros lleguemos a predicar algo que no es la palabra que salió de la boca de Dios, también podrán tener el criterio para decir, eso no es palabra de Dios. Y, bueno, bien, muy bien, claro. Gracias por la aclaración, Pastora Jackie. Yamile y Julio, pero por favor, de forma precisa y cerramos la reunión. Solo son 3 cositas así pequeñitas que escuché que no, pues dijo la pastora, y es que las palabras son importantes porque tienen el poder para transmitir información, que trabajamos sobre la palabra pastor, y pues un aspecto que fue importante es que la persona pastor la hacen sus obras, no los títulos, ¿sí? Y también ya al final, pues hablamos que nuestro alimento, al ser seguidores de Jesús, pues nuestro alimento era hacer la voluntad del Padre como lo hizo Jesús. Entonces, como la conclusión general, que está el cuidar las ovejas y bueno, toda la importancia que nosotros vimos que encasilla la palabra pastor. Eso. Muy bien, Yamile. Claro, hoy que vimos la información que transmite una palabra y desarrollamos, pues obviamente en lo que nos ocupa la palabra pastor, que encierra esa palabra, que no es simplemente, no es algo, o sea, demanda la vida, el servicio demanda la vida, pero no la demanda en el sentido de, ay, pobre de mí, Dios me llamó a ser pastor. No, mire, si usted lo siente así, con carga y con lo, pues primero vaya a la presencia de Dios y eso. No, es ese gozo de, uy, Dios me llamó, claro, que usted sienta responsabilidad y como lo tengo que hacer bien, eso es diferente, pero pues uno lo hace, imagínese, es el servicio que Dios lo llamó a uno a hacer, es una delicia. Ya es diferente de las demás cosas, ¿no? Si lo pone con las ovejas que usted menos quería o cosas por el estilo, pues bueno, Dios nos ayude a cada uno, pero Él no se equivoca, Él no se equivoca. Muy bien, Julio. Bueno, lo que entendí el día de hoy es que nosotros debemos coger un texto de la palabra de Dios, buscar su significado y de la forma más sencilla, entendiendo, conociendo las ovejas, explicarlas con las palabras más sencillas. Por esa parte. Y por otro lado, el ser pastor, cuando decimos dar la vida por el pastor, no estamos diciendo yo voy a morir por el pastor. Morir no es dar la vida. La vida es tener este tiempo donde estamos nosotros acá y desgastarnos dándolo a conocer. ¿Cómo? Pues escudriñando las escrituras, como estábamos hablando, sacando las palabras claves y de esa forma poder con las palabras más sencillas y prácticas darlo a conocer a él. Eso es lo que entendí el día de hoy. Gracias, Julio. Bueno, vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por habernos permitido reunir nuevamente. Te pedimos que tú nos ayudes a poder atesorar la palabra sin ningún interés, sin buscar beneficio propio. Pues bueno, el único beneficio propio que buscamos de tus palabras es adquirir vida eterna, es poder mantenernos en la salvación, es poder permanecer al lado tuyo, Señor. Esas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, papá, ayúdanos, por favor, que ninguno de nosotros se pierda. Tú nos enseñaste eso, que el deseo del Padre era que ninguno se pierda. Así que, por favor, ayúdanos a concentrarnos en la palabra, en cada congregación, en cada grupo de estudio, en cada capacitación, que tu palabra sea la que nos exhorte, la que nos guíe, la que nos lleve a toda la verdad. Tú lo prometiste, tú dijiste, yo me voy y eso les conviene, pero yo les enviaré otro que les guiará. Y ese es el Espíritu Santo. Señor, guíanos a toda la verdad. Guíanos a toda la verdad. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a concentrarnos en las cosas que son realmente importantes y a edificar la iglesia con el fundamento de tu palabra. Ayúdanos, por favor. Tu palabra es la que tiene todo el peso y en tu nombre, Jesús, está encerrada todo tu honor y toda tu gloria. Así que hemos de edificar una iglesia que cuando tú regreses sea la iglesia que tú añoras. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están llevando a cabo la labor y que cada uno de nosotros podamos seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos, una feliz noche y que el Señor les bendiga.